Sí, señor. Bueno, hoy por la gracia de Dios, por su divina providencia, me correspondió el devocional. Doy gracias a Él por eso, porque pues este es un privilegio que solamente Él nos da. No merecemos, pero Él no lo ha dado. Mis hermanos, vamos a ubicarnos para el día de hoy en un pasaje que todos conocemos, pero que lo vemos con diferentes ojos. Vamos a Efesios 5, versículos 25 y 26. Me hubiera gustado, estaba mirando aquí el grupo y estoy viendo que no asistimos ni siquiera a este encuentro, no asistimos ni siquiera a un 20% de los caballeros de la iglesia, que me hubiera gustado que estuviéramos, que fuéramos más, el 100%, para que escucháramos estas exhortaciones que la palabra de Dios nos da. Y vamos a leerlo. Efesios 5, versículos 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mis hermanos, como les dije, voy a volver a leer el versículo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este devocional lo titulé ¿Cómo debemos amar? Les decía ahorita que me hubiera gustado que hubieran más cantidad de hombres. ¿Por qué razón? Porque tanto jóvenes como adultos tenemos una perspectiva muy diferente de lo que es el matrimonio, ¿sí? Vivimos en una sociedad donde el concepto de matrimonio se ha tergiversado, se ha cambiado, y muchas personas, o hombres en especial, creemos que el amor es un sentimiento que cambia con el tiempo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el amor matrimonial es un compromiso no para un año, no para 2 años, no por si a ver hasta dónde nos aguantamos, sino es un compromiso para toda la vida. ¿Y en cómo lo basa? Basada en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje el apóstol Pablo nos dice a nosotros los esposos y a los que van a ser esposos y a los que están empezando a ser esposos, que no es simplemente que amemos a nuestras esposas, sino que nos muestra la manera como debemos amarlas. Y como dice, de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Mis hermanos, esta es la base. De la misma manera que Cristo amó a la iglesia, no por un ratico, no por si de pronto, no en los momentos buenos y felices. Hay un mandato, empezando el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. La palabra amad, mis hermanos, está en tiempo presente, indicando que es una acción continua. No significa, como decía Ortica, que sea únicamente cuando las cosas van bien, cuando hay prosperidad, cuando hay plata, cuando hay felicidad, cuando ella me hace caso a mí, cuando sigue todos mis caprichos. No, es un amor que también tiene que serlo cuando las cosas van mal, cuando hay tribulación, cuando hay diferencias, cuando hay conflictos. El amor bíblico, como lo dice la palabra, no es un amor que dependa de las emociones, sino que es un amor que decide o decidimos nosotros para servir, proteger, perdonar y sacrificar. ¿Por qué digo esto? Porque muchos esposos que están recién casados empiezan a pelear con sus mujeres que porque se casaron y perdieron la libertad que tenían para ir a jugar con sus amigos, la libertad que tenían para salir a pasear, para salir a fiestear. Se casan y quieren seguir con una vida de solteros. Por eso digo, perdonar y sacrificar, tanto el hombre como la mujer debe sacrificar lo que estaba haciendo para unirse a su esposo. Y aquí como estamos hablando solamente del esposo, un esposo que sea conforme a la palabra debe amar a su esposa
aún sin que reciba nada a cambio. Porque siempre queremos dar para ver qué recibimos. Y dice que el amor verdadero se da sin esperar nada a cambio, como Cristo nos dio sin esperar nada a cambio de nosotros. En primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿sí? ¿Por qué le amamos a Cristo? Porque Él nos amó primero. Entonces debemos amar a nuestra esposa a sí mismo, porque aquí nos dice que amar a nuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Ese es un punto importante. En Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Por eso decía que me gustaría que un devocional así como el de hoy se pudiera llevar a muchos hombres que somos incondolentes con nuestras mujeres, que somos guaches, por decirlo de otra forma, en la forma de tratarlos, en la forma de hablarles. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que nosotros debemos preguntarnos diariamente si mi esposa se siente amada, ¿sí? Si la estoy tratando con paciencia, si mis palabras la edifican o la estoy destruyendo. Es muy importante esto, porque lo que digamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, pueden glorificar a una persona o la pueden destruir. El versículo termina diciendo, pues también dice que la amemos, pero nos da un modelo. ¿Y quién es el modelo? Dice la palabra, así como Cristo amó a la iglesia. En este versículo no ponen un ejemplo de un hombre cualquiera, ponen en ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. O sea, que ese amor es un amor incondicional. ¿Por qué? Porque Cristo a nosotros no nos puso condiciones. Los voy a amar si son buenas personas. Los voy a amar si no cometen pecado. No, Él nos amó desde el comienzo, aún sabiendo todos nuestros pecados, ¿cierto? En Romanos 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que les decía anteriormente, Cristo no esperó a que nosotros, su iglesia, fuéramos perfectos. Nos amó cuando todavía éramos pecadores. Como esposos debemos amar a nuestras mujeres no porque sean perfectas. Debemos amar a nuestras mujeres porque es el mandato de Dios. Dios nos dio por su gracia y misericordia una esposa, una ayuda idónea, la cual debemos amar porque así como ellas, nosotros también tenemos todos los defectos del mundo. Pero como vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en nosotros, nos gusta juzgar y condenar a los demás, más no que nos condenen a nosotros. Dice, continúa diciendo el versículo, y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por su iglesia. ¿Qué entregó? Su comodidad, entregó su cuerpo, su sangre, su vida. Y esto, mis hermanos, nos lleva a una reflexión, que el amor verdadero cuesta y no es egoísta. Que nosotros queremos que nada nos cueste, ni que nada ni que para nosotros nada sea sacrificio. Si el amor significa sacrificarme a mí, yo prefiero no amar, que es lo que pensamos los jóvenes o piensan la humanidad hoy en día. En Filipenses 2 versículos 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que el amor o el liderazgo del esposo no consiste en mandar, consiste en servir. Cuando yo miro a los demás como superiores a mí mismo, yo voy a servir. Cuando yo miro a mi esposa superior a mí, voy a servir. No voy a mandar. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Duro, ¿no? No vino
para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué quiere decir eso? Y lo trasladamos al aspecto en el que estamos hablando, que nosotros como esposos venimos a servir y a dar la vida ¿por quién? Por nuestra familia, por nuestra esposa. ¿Y por qué la damos? ¿Para qué la vamos a dar nuestra vida? Dice en el versículo 26 cuando empieza, para santificarla. Cristo no murió únicamente para perdonar nuestros pecados, murió para transformar nuestras vidas. Y la palabra de Dios significa apartar, la palabra santidad, santificar significa apartarnos para Dios, ¿no? Cristo trabaja todos los días de su vida en su iglesia para hacerla cada día más santa, porque no hay un día que el pastor deje de orar, no hay un día que el pastor deje de predicar su palabra. ¿Por qué? Porque él es un emisario de Dios, que Dios lo puso y lo dispuso para que fuera nuestro, nuestro guiador, la persona que nos habla de la palabra, que nos hace ver el pecado que estamos cometiendo. Y asimismo nosotros como esposos debemos influir espiritualmente en nuestro hogar. No debemos ser un obstáculo para que nuestra esposa crezca espiritualmente, nuestros hijos crezcan espiritualmente. Antes, por el contrario, debemos ser un instrumento para animar y ayudar a buscar al Señor. Por eso decía que, sigan hablando con los hermanos, que lo de ayer es un claro ejemplo. La emoción que sintió todo un país por ver jugar a su equipo. Se paralizó, dejamos de trabajar, dejamos de mirar el teléfono, dejamos de mirar TikTok, las redes sociales, dejamos de hablar y chismosear con nuestros amigos por ver el partido. Si con esa misma emoción cada día sacáramos un tiempo en la hora de la noche para con nuestra familia en comunión y en unión, darle gracias a Dios y pedirle que nos bendiga, ¿cómo sería diferente esta vida? Con ese mismo fervor con el que duramos ayer viendo el partido, los primeros 90 minutos y después los 30 minutos y después los penaltis, que no nos apartamos de la pantalla hasta que terminó. Si le dedicáramos al menos una mínima parte del tiempo que dedicamos al partido ayer a darle gracias a Dios, este mundo estaría mucho mejor. En Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién debemos servir? A Jehová. ¿Quiénes? Yo y mi casa, o sea, nosotros como esposos, nuestra mujer y nuestros hijos. El versículo 26 sigue diciéndolo, habiéndola purificado. Cuando hablamos de purificación habla de perdón, de lavamiento. ¿Y eso quién lo puede hacer? Solamente Cristo. Nosotros no. En Hebreos 9:14 dice, cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿quién y cómo limpió nuestras vidas? Cristo, siendo sin mancha por medio de la palabra. Mis hermanos, acá hay una reflexión y es que nosotros no podemos cambiar el corazón de nuestro hermano, ni de las personas. Lo hace Cristo. Nosotros debemos orar porque Cristo es el que cambia sus corazones. Continúa el versículo 26 diciendo, en el lavamiento del agua por la palabra. Esta expresión tiene un profundo significado espiritual. ¿Por qué? Porque no se refiere muchas personas, cuando hablamos de este pequeño párrafo, se refiere a que el bautismo es el medio de la salvación, y no, mis hermanos, está mal enfocado. Se refiere al poder purificador de la palabra de Dios.
La palabra de Dios limpia nuestra mente, corrige nuestros pensamientos, transforma nuestra manera de vivir. En Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Entonces, ¿quién es el que limpia nuestros corazones, limpia nuestras vidas? La palabra de Dios. En Juan 17:17 dice, santificaos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es lo único verdadero? La palabra del Señor. Y como esposos, en este versículo estamos llamados a llevar la palabra de Dios al hogar, pero no solamente de la palabra, sino que esa palabra debe ir acompañado de ejemplo, de un cambio de vida. Un hombre que ora por su esposa, lee la Biblia con ella y está edificando su familia sobre la roca, la está edificando. La pregunta, ¿lo estamos haciendo o llegamos muy cansados? Llegamos únicamente a ver televisión, a poner los pies sobre la mesita del comedor y a esperar a que nos alcancen agua, nos alcancen la comida y no servir para nada. Es una pregunta cuestionadora. ¿Por qué? Porque lo vemos en nosotros mismos. No estoy viendo a mi hermano ni a mi vecino, lo estoy viendo en mí mismo. Estamos llamados a amar de forma constante, no cuando nuestra esposa está de buen genio, o si está de mal genio yo no la quiero amar, o que es que el amor ya se me acabó. ¿Qué tal Dios dijera el amor por la iglesia ya se me acabó y nos dejara a la deriva? Nosotros cuando nos comprometimos como esposos, juramos que era un amor para toda la vida, en las buenas, en las malas, en la felicidad, en la enfermedad, y eso pareciera que nos resbalara. Cuando hay problemas, queremos salir corriendo. Cuando hay conflictos, queremos salir corriendo. Cuando miramos una muchacha más bonita, queremos como ir detrás de ella y que nuestra esposa, ya como está vieja y nos entregó los mejores años, dejarla a un lado. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como caballeros, no? Esta es una reflexión grande. Debemos orar por nuestra esposa. Si está de mal genio, ¿por qué es? Porque nosotros mismos no le ayudamos en la casa. Nosotros le estamos dando labores y le estamos dando y cediendo el paso a cosas que ellas no deben hacer. Le estamos dando la responsabilidad de la crianza a nuestros hijos. Usted está todo el día en la casa, usted mira a ver cómo está. Si el chino se me pierde, es culpa suya. ¿Y quién es la autoridad de la casa? Nosotros como caballeros. Ella es la que corrige, entonces es la mala del paseo y nosotros somos los buenos porque nosotros no corregimos a nuestros hijos. Nosotros los alcahueteamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo estamos actuando, caballeros, que estamos aquí reunidos. Seamos ejemplo de santidad. Pero este pasaje también va y me envía un mensaje a las mujeres, no solamente para los hombres. Mujeres, si miran que su esposo las ama como Cristo ama a su iglesia, ese amor del esposo debe inspirar en ustedes confianza, respeto y un caminar juntos ante Dios. Eso debe provocar en las mujeres. Entonces, los hombres debemos tener mucho cuidado en eso. Cristo sigue amando a su iglesia hoy. No la dejó de amar. La sostiene, la corrige y la prepara día a día para que esté delante de él siempre. En conclusión, mis hermanos, ya me extendí un poquitico. Este pasaje nos enseña que el matrimonio es un reflejo del evangelio. El esposo representa el amor sacrificial de Cristo y ese amor debe mantenerse en servicio, en entrega, en paciencia y en cuidado espiritual. Cristo no nos amó solo con palabras, nos amó con hechos. Se entregó por su iglesia para santificarla y purificarla mediante el poder de su palabra. De la misma manera, ese es un llamado a nosotros como esposos a amar de forma activa, a buscar la ayuda espiritual y con nuestra esposa edificar nuestro hogar. Mis hermanos, para terminar, va con el título del devocional.
¿Mi forma de amar está reflejando el amor de Cristo? Hasta aquí el devocional, mis hermanos. Espero haya sido claro con las palabras que dije.